listo para seguir recorriendo las Escrituras? Te invitamos a escuchar el siguiente libro de la Biblia, el libro de Números. Un relato lleno de desafíos, milagros y la fidelidad de Dios mientras su pueblo camina por el desierto hacia la tierra prometida. En Números descubriremos cómo la fe, la obediencia y la paciencia son puestas a prueba, y cómo Dios permanece firme en sus promesas. No te pierdas ni un capítulo. Escúchalo completo, versículo por versículo, en nuestro canal Pasajes Bíblicos. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta travesía espiritual a través de toda la Biblia. Pasajes Bíblicos, la palabra de Dios, capítulo a capítulo, directo a tu corazón. Números, capítulo 1. El censo del pueblo. En el desierto de Sinaí, el Señor habló a Moisés. Era el segundo año desde la salida de Egipto, el primer día del segundo mes. Le dijo: haz un censo de toda la congregación de Israel. Nombra a cada uno por su tribu y familia, hombre por hombre, desde los 20 años en adelante, todos los que puedan salir a la guerra. Moisés obedeció, y junto a Aarón llamó a los jefes de cada tribu, hombres designados por nombre. Y así se contaron los guerreros. De Rubén, 46.500, Simeón, 59.300, Gad, 45.650, Judá, 74.600, Isaacar, 54.400, Zabulón, 57.400, Efraín, 40.500, Manasés, 32.200, Benjamín, 35.400, Dan, 62.700, Aser, 41.500, Neftalí, 53.400, total, 603.050 hombres de guerra. Pero a la tribu de Leví el Señor dio otra orden: no los cuentes con los demás. Ellos cuidarán el tabernáculo, lo montarán, lo guardarán y acamparán a su alrededor como custodios. Los levitas eran los guardianes del santuario de Dios. Números, capítulo 2. El orden del campamento. El Señor dijo a Moisés: cada tribu acampará bajo su bandera, junto a su estandarte, y cada uno con su familia, alrededor del tabernáculo. Al oriente, donde sale el sol, acampaba Judá, con Isaacar y Zabulón. Juntos formaban un poderoso grupo de 186.400 hombres. Al sur, Rubén con Simeón y Gad, totalizando 151.450. En el occidente, Efraín con Manasés y Benjamín, 108.100 hombres. Y al norte, Dan con Aser y Neftalí, 157.600. En el centro, rodeado por todas las tribus, el tabernáculo de reunión. Allí los levitas acampaban, sirviendo como custodios de la presencia divina. Todo estaba organizado, cada tribu sabía su lugar, y cuando era tiempo de marchar, salían en orden. Números, capítulo 3. Los levitas, custodios del santuario. Entonces el Señor habló de nuevo a Moisés: haz venir a la tribu de Leví. Ellos estarán al servicio de Aarón y del tabernáculo. Aarón tenía 4 hijos, Nadab y Abiú, que murieron por ofrecer fuego extraño, Eleazar e Itamar, que quedaron para servir como sacerdotes. Los levitas fueron contados desde el mes de nacidos, y fueron organizados en 3 familias: gersonitas, al occidente, a cargo de las cortinas y cuerdas; guatitas, al sur, responsables de los objetos sagrados, el arca, el altar, el candelabro; meraritas, al norte, encargados de las tablas, columnas y bases; y al oriente, frente a la entrada del tabernáculo, acampaban Moisés, Aarón y sus hijos. Se contaron 22.000 levitas, y para ellos Dios les dio un propósito especial. Ellos reemplazarán a todos los primogénitos de Israel, porque todo primogénito me pertenece. Pero los primogénitos de Israel sumaron 22.273, así que los 273 sobrantes fueron redimidos con plata, 5 siclos por cada uno,
un total de 1.365 siclos entregados a Aarón. Así concluyen estos 3 capítulos. Dios ordena, organiza, separa y bendice. Su pueblo no es un campamento caótico, sino una comunidad santa, con propósito, con misión, y con su presencia habitando en medio de ellos. Números, capítulo 4. Los deberes de los levitas. En el desierto del Sinaí, el Señor habló a Moisés y a Aarón. Haz un censo de los levitas, hombres de 30 a 50 años, aptos para servir en el tabernáculo de reunión. Los coatitas, los hijos de Coat, tenían la tarea más sagrada: transportar los objetos del lugar santísimo. Cuando el campamento debía moverse, Aarón y sus hijos cubrían el arca del testimonio con el velo, luego con pieles de tejón y finalmente con un paño azul. Solo entonces los coatitas podían llevarla sin tocarla directamente, pues era santa. Los gersonitas. Los hijos de Gersón eran responsables de las cortinas del tabernáculo, su cubierta, las cortinas del atrio y sus cuerdas. Todo bajo la supervisión de Itamar, hijo de Aarón. Los meraritas. Los hijos de Merari transportaban las tablas, columnas, basas y estacas del tabernáculo, también bajo la dirección de Itamar. Censo de los levitas coatitas, 2.750 gersonitas, 2.630 meraritas, 3.200. Total, 8.580 levitas entre 30 y 50 años, dedicados al servicio del tabernáculo. Números, capítulo 5. Pureza en el campamento. El Señor habló a Moisés. Ordena a los israelitas que expulsen del campamento a toda persona impura, ya sea por lepra, flujo o contacto con cadáver. Así se preservaba la santidad del campamento donde Dios habitaba. Restitución por pecado. Si alguien cometía una falta contra otro, debía confesar su pecado y restituir el daño, añadiendo una quinta parte. Si no había pariente cercano, la restitución se daba al sacerdote. La prueba de celos: si un hombre sospechaba que su esposa le había sido infiel, la llevaba al sacerdote. Este realizaba un ritual con agua santa y polvo del tabernáculo. Si la mujer era culpable, sufriría una maldición. Si era inocente, quedaría libre. Números, capítulo 6. El voto del nazareo. El Señor habló a Moisés. Cuando un hombre o una mujer haga voto de nazareo, para consagrarse al Señor. Requisitos del nazareo: abstenerse de vino y bebidas fermentadas, no cortarse el cabello durante el tiempo del voto, no acercarse a cadáveres, ni siquiera de familiares cercanos. Fin del voto. Al concluir el período de consagración, el nazareo ofrecía sacrificios: un cordero, una oveja y un carnero junto con ofrendas de cereal y bebida. Luego, se rapaba la cabeza y quemaba el cabello como ofrenda. La bendición sacerdotal. El Señor instruyó a Moisés para que Aarón y sus hijos bendijeran al pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Números, capítulo 7. Las ofrendas de los jefes de Israel. Cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró, junto con todos sus utensilios y el altar. Entonces los jefes de las tribus de Israel, príncipes de las casas paternas, llevaron ofrendas ante el Señor. Primeras ofrendas trajeron 6 carros cubiertos y 12 bueyes, uno por cada jefe de tribu. El Señor ordenó repartirlos a los levitas según su servicio: 2 carros y 4 bueyes a los gersonitas, 4 carros y 8 bueyes a los meraritas. A los coatitas, nada, porque su servicio era llevar los objetos sagrados sobre los hombros. 12 días de ofrendas. Cada día durante 12 días, un jefe de tribu ofreció lo mismo: un plato de plata, una vasija de plata y una cuchara de oro llena de incienso.
un becerro, un carnero, un cordero para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos para el sacrificio de paz. Al final, las ofrendas fueron muchas: 12 platos de plata, 12 vasijas, 12 cucharas, y todos los animales sumados y consagrados al servicio del tabernáculo. Voz sobre el propiciatorio. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con Dios, oía la voz del Señor hablándole desde encima del propiciatorio, entre los 2 querubines del arca del testimonio. Era allí donde Dios hablaba con él. Números, capítulo 8. Los levitas y el candelabro. El Señor habló a Moisés: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 deben alumbrar hacia adelante del candelabro. El chintusín, candelabro, era de oro puro, labrado a martillo, según el diseño que el Señor mostró a Moisés en el monte. Purificación de los levitas. Dios ordenó que los levitas fueran purificados antes de comenzar su servicio. Se roció agua purificadora sobre ellos. Se rasuraron todo el cuerpo y lavaron sus ropas. Luego ofrecieron un novillo por el pecado y otro para holocausto. Los israelitas pusieron sus manos sobre los levitas y Aarón los presentó como ofrenda viva al Señor. Desde los 25 años en adelante, los levitas servían en el tabernáculo hasta los 50 años. Después, ya no hacían servicio físico, pero asistían a sus hermanos en el deber espiritual. Números, capítulo 9. La Pascua y la nube de guía. En el primer mes del segundo año, desde la salida de Egipto, el Señor habló a Moisés: celebren la Pascua en su tiempo, el día 14 del mes, al atardecer. Y así lo hicieron, tal como el Señor había mandado. Y los impuros. Algunos hombres no pudieron celebrar la Pascua porque estaban impuros por haber tocado un cadáver. Vinieron a Moisés y preguntaron qué hacer. Moisés consultó al Señor y él respondió: cualquiera que esté impuro de viaje puede celebrar la Pascua el día 14 del segundo mes. Pero si alguien estando limpio no la celebra, será eliminado de su pueblo. La nube sobre el tabernáculo. Desde el día que se levantó el tabernáculo, una nube lo cubría. De noche era como fuego, visible a todos. Cuando la nube se alzaba, el pueblo partía. Cuando se detenía, el pueblo acampaba. A veces se quedaba un solo día, a veces muchos, pero Israel solo se movía cuando el Señor lo indicaba. Así vivía el pueblo, bajo la dirección de Dios, guiados por su presencia visible, día y noche, en cada paso del camino. Números, capítulo 10. El toque de las trompetas y la partida del Sinaí. El Señor habló a Moisés: haz 2 trompetas de plata. Cuando suenen, toda la congregación se reunirá. Cuando suene una sola, vendrán los jefes. Y al toque de alarma, las tribus levantarán campamento. Las trompetas eran señales para convocar, para partir, para la guerra y para las fiestas solemnes. Era el día en que el pueblo finalmente partía del monte Sinaí. Después de casi un año, al fin comenzaban el viaje hacia la tierra prometida. El orden de marcha fue claro: Judá y sus tropas, Rubén y su campamento, los levitas con el tabernáculo, Efraín, Dan cerrando la retaguardia. Moisés invitó a su suegro Hobab: ven con nosotros, el Señor ha prometido bendecirnos. Pero Hobab dudaba. Moisés insistió: tú conoces el desierto, serás nuestros ojos. Durante el viaje, el arca del pacto iba delante buscando lugar para acampar, y cuando el arca se alzaba, Moisés clamaba: levántate, oh Señor, sean dispersados tus enemigos. Y cuando reposaba decía: vuelve, Señor, a los millares de Israel. Números, capítulo 11. Quejas en el desierto. El pueblo comenzó a quejarse, y el Señor lo oyó. Su ira se encendió,
y fuego del cielo consumió los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo volviera a murmurar: «Ah, si tuviéramos carne». Nos acordamos del pescado, los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos de Egipto. Pero ahora no tenemos nada, solo este maná. Moisés se angustió y le dijo al Señor: «¿Por qué me cargas con este pueblo? ¿De dónde sacaré carne para todos? No puedo con ellos solo». Entonces el Señor respondió: «Reúne 70 ancianos, tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos». Y también dijo: «Mañana daré carne, no por un día ni dos, por un mes entero, hasta que les salga por la nariz». El viento del Señor trajo codornices del mar, cayeron alrededor del campamento. El pueblo recogió día y noche, pero mientras aún masticaban la carne, la ira del Señor se encendió, una plaga cayó sobre ellos, y aquel lugar fue llamado Kibrot Hataava, las tumbas de los codiciosos. Números, capítulo 12. Miriam y Aarón murmuran contra Moisés. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado, y dijeron: «¿Acaso solo por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros?» Pero el Señor los oyó. Moisés era muy manso, más que cualquier hombre sobre la tierra. Entonces el Señor llamó a los tres al tabernáculo, y descendió en una columna de nube, se detuvo a la puerta, y dijo: «Escuchen mis palabras. Cuando hay profetas, yo me les revelo en visión, pero no así con Moisés. Con él hablo cara a cara, claramente. ¿Por qué no temieron hablar contra él?» Cuando la nube se apartó, Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón imploró a Moisés, y Moisés clamó al Señor: «Oh Dios, te ruego que la sanes». El Señor respondió: «Que esté fuera del campamento 7 días». Así fue. El pueblo no se movió hasta que Miriam fue restaurada. Así termina esta sección, con Dios guiando a su pueblo en medio del desierto, corrigiendo, enseñando y mostrándose fiel, aún en medio de las quejas y las dudas. Números, capítulo 13. Los 12 espías y la tierra prometida. El Señor habló a Moisés: «Envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel». Un líder de cada tribu fue enviado, entre ellos Caleb de Judá y Josué, llamado antes Oseas, de Efraín. Durante 40 días recorrieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, al norte. Vieron ciudades fortificadas, pueblos gigantescos y un valle donde cortaron un racimo de uvas tan grande que lo llevaron entre 2 hombres. Aquel lugar fue llamado Escol, que significa racimo. Cuando regresaron, trajeron frutos y este informe: «La tierra fluye leche y miel, pero el pueblo es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas». Los ánimos del pueblo comenzaron a decaer. Pero Caleb se levantó y dijo con valentía: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Sin embargo, los otros 10 espías dijeron: «No podremos contra ese pueblo. Vimos gigantes, los hijos de Anac. A sus ojos éramos como langostas». Y así desalentaron el corazón de Israel. Números, capítulo 14. Rebelión y castigo. Esa noche todo el pueblo alzó la voz y lloró. Murmuraron contra Moisés y Aarón: «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Nos traerán aquí para morir por espada. Levantemos otro líder y volvamos a Egipto». Entonces Josué y Caleb rasgaron sus vestidos y dijeron: «La tierra es buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos la dará. No se rebelen, el Señor está con nosotros». Pero la multitud quería apedrearlos. Entonces la gloria del Señor apareció en el tabernáculo. Dios dijo:
¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? Haré de ti, Moisés, una nación más grande. Pero Moisés intercedió. Si los destruyes, las naciones dirán que no pudiste llevarlos. Señor, perdona según tu gran misericordia. Dios respondió, los perdono, pero ninguno de los que vieron mi gloria y me tentaron 10 veces entrará en la tierra. Solo Caleb y Josué. Entonces el Señor decretó, todos los mayores de 20 años morirían en el desierto, 40 años vagarían, uno por cada día del reconocimiento de la tierra. Los 10 espías que desalentaron al pueblo murieron de una plaga. A la mañana siguiente, algunos intentaron subir por su cuenta a conquistar la tierra, pero Moisés les advirtió, no suban, el Señor no está con ustedes. Aún así lo hicieron, y fueron derrotados por los amalecitas y cananeos. Números capítulo 15. Leyes para cuando entren en la tierra. A pesar de la rebeldía, el Señor seguía guiando, y dio a Moisés nuevas instrucciones para cuando el pueblo entrara en Canaán, ofrendas y sacrificios. Al presentar holocaustos, ya fuera por voto o voluntario, debían ofrecer también harina con aceite y vino como libación. Esto se aplicaba tanto al israelita como al extranjero que viviera entre ellos. Una misma ley habrá para todos. El pecado deliberado. Si alguien pecaba por error, podía ofrecer sacrificio, pero si pecaba con soberbia, sería cortado de su pueblo. El caso del violador del sábado. Un hombre fue hallado recogiendo leña en día de reposo. Lo trajeron ante Moisés y Aarón y lo pusieron en custodia. El Señor ordenó que fuera apedreado, y así se hizo. Los flecos del manto Dios mandó que hicieran flecos en los bordes de sus vestidos con un cordón azul. Esto les recordaría sus mandamientos y los guardaría de ir tras sus propios corazones. Así cerramos este episodio. Dios es justo, pero también misericordioso. Corrige, pero no abandona. Guía a su pueblo, aún en medio del desierto. Números capítulo 16. Rebelión de Coré, Datán y Abiram. Un día un grupo de hombres se levantó contra Moisés y Aarón. El líder era Coré, de la tribu de Leví. Junto a él estaban Datán, Abiram y On, de la tribu de Rubén, y otros 250 hombres, líderes del pueblo. Desafiaron a Moisés. Ya basta de ustedes, toda la congregación es santa. ¿Por qué se exaltan ustedes sobre la asamblea del Señor? Moisés cayó rostro en tierra y les respondió, mañana el Señor mostrará quién es suyo. Cada uno tomará su incensario y ofrecerá incienso delante de Dios. Al día siguiente, Coré y sus seguidores se presentaron con incensarios de bronce. Pero el Señor habló con ira. Apártense de las tiendas de estos hombres perversos. Entonces Moisés dijo, si mueren de muerte común, el Señor no me envió, pero si la tierra abre su boca y los traga vivos, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Y en ese instante, la tierra se abrió debajo de ellos. Coré, Datán, Abiram y sus familias descendieron vivos al Seol. Un fuego del cielo consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. El Señor ordenó que los incensarios, ya santificados, fueran convertidos en planchas y cubrieran el altar como memorial de advertencia. Números, capítulo 17. La vara de Aarón florece. A pesar de lo ocurrido, el pueblo siguió murmurando, ustedes han matado al pueblo del Señor. La ira de Dios se encendió y una plaga comenzó a extenderse. Pero Aarón, con un incensario, se colocó entre los vivos y los muertos, y la plaga se detuvo. Murieron 14.700 personas. Entonces Dios ordenó una prueba definitiva. Toma una vara por cada tribu, con el nombre de su jefe, y escribe en la vara de Leví el nombre de Aarón. Moisés colocó las varas en el tabernáculo, y al día siguiente la vara de Aarón había florecido.
brotó, echó flores y produjo almendras. Dios dijo: guarda la vara como señal para los rebeldes y cesarán sus quejas contra mí. Así, el liderazgo de Aarón fue confirmado por el Señor mismo. Números, capítulo 18. Deberes y ofrendas de sacerdotes y levitas. El Señor habló a Aarón: tú y tus hijos llevarán el pecado relacionado con el santuario, pero tus hermanos, los levitas, te ayudarán. Solo Aarón y sus descendientes podían acercarse al altar. Los levitas ayudarían, pero no podrían tocar los objetos sagrados para no morir. Las porciones sagradas Dios dio a los sacerdotes porción de las ofrendas, las primicias del grano, del vino y del aceite, las ofrendas de paz, todo lo consagrado a Dios. También les dio los diezmos de Israel, pero los levitas, a su vez, debían dar el diezmo de los diezmos al Señor. Así, el Señor estableció el orden y el servicio del santuario, con justicia, con provisión y con señales que confirmaban su voluntad. Números, capítulo 19. La ley de la vaca roja. El Señor habló a Moisés y a Aarón: habla a los hijos de Israel, y diles que traigan una vaca roja, sin defecto, que no haya llevado yugo. Esta vaca sería sacrificada fuera del campamento. Su sangre sería rociada 7 veces hacia el tabernáculo, y su cuerpo quemado completamente junto con madera de cedro, hisopo y escarlata. Las cenizas se mezclarían con agua para purificación. Esta agua servía para limpiar a quien hubiera tocado un cadáver, porque todo el que tocaba un cuerpo muerto quedaba impuro 7 días. Sin purificación, ese alma será cortada de Israel. Dios mostraba así que la vida y la muerte no podían mezclarse y que Él mismo era la fuente de pureza. Números, capítulo 20. La muerte de María y el pecado de Moisés llegaron a Cades. Allí, María, la hermana de Moisés, murió y fue sepultada. Pero pronto hubo otra crisis. No había agua. El pueblo murmuró de nuevo: ¿por qué nos trajeron a este desierto para morir? Ni higos, ni vides, ni granadas hay, ni agua para beber. Moisés y Aarón se postraron ante Dios, y el Señor les dijo: tomen la vara, reúnan a la congregación, y hablen a la roca, y ella dará agua. Pero Moisés, en su enojo, golpeó la roca 2 veces con la vara, y aunque el agua brotó en abundancia, el Señor dijo: por no haberme creído para santificarme delante del pueblo, no entraréis en la tierra que daré a Israel. Ese lugar fue llamado Meriba, contienda, y allí Moisés cargó con una gran pérdida por un momento de desobediencia. Edom niega el paso. Moisés pidió permiso a Edom, descendientes de Esaú, para pasar por su tierra. No pasaremos por campos ni viñedos, iremos por el camino real. Pero Edom salió con ejército y negó el paso. Así que Israel se desvió. La muerte de Aarón. El Señor dijo: Aarón será reunido con su pueblo, porque desobedecisteis en Meriba. En el monte Hor, Moisés subió con Aarón y su hijo Eleazar. Allí le quitó las vestiduras a Aarón y se las puso a Eleazar. Aarón murió allí mismo, y todo Israel lloró por él durante 30 días. Números, capítulo 21. Serpientes ardientes y victoria en batalla. El rey de Arad, al sur de Canaán, atacó a Israel, pero Dios les dio la victoria y destruyeron sus ciudades. Aquel lugar fue llamado Horma, pero el camino se hizo largo, y el pueblo volvió a quejarse. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua, este maná nos hastía. Entonces el Señor envió serpientes ardientes. Muchos murieron. El pueblo clamó a Moisés: hemos pecado, ruega al Señor que quite las serpientes. Y el Señor dijo: haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Quien la mire, vivirá. Moisés hizo la serpiente, y los que la miraban, vivían. Nuevas conquistas. Israel continuó su camino.
Cantaron junto a un pozo. Brota, oh pozo, cantadle. Y Dios les dio más victorias. Derrotaron a Sejón, rey de los amorreos. También a Og, rey de Basán. Ambos reinos fueron tomados, y el pueblo acampó en las llanuras de Moab, frente al Jordán. Así cierra esta sección con pérdidas profundas, pero también señales de victoria y gracia. Dios guía a su pueblo. Incluso cuando ellos fallan, Él sigue siendo fiel. Números, capítulo 22. Balac y el profeta Balaam. Israel acampaba en las llanuras de Moab, frente al Jordán, al otro lado de Jericó. Cuando Balac, rey de Moab, vio todo lo que Israel había hecho con los amorreos, se llenó de temor. Llamó a Balaam, un profeta de la región de Mesopotamia, y le envió mensajeros con regalos, diciéndole: «Ven y maldice a este pueblo. Son muchos, y temo que nos destruyan. Quizá así pueda derrotarlos y echarlos». Balaam consultó a Dios, y el Señor le respondió: «No vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque es bendito». Pero Balac insistió. Envió más príncipes y mayores regalos. Balaam volvió a consultar, y esta vez el Señor le dijo: «Ve con ellos, pero harás solo lo que yo te diga». Balaam se levantó al día siguiente y partió. Pero la ira de Dios se encendió, porque en su corazón Balaam deseaba la recompensa. Mientras iba montado en su asna, el ángel del Señor se interpuso en el camino. 3 veces el asna se desvió o se detuvo, y Balaam la golpeó. Entonces el Señor abrió la boca del asna. «¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces?» Balaam discutió con el animal, y de pronto vio al ángel del Señor con una espada desenvainada. El ángel le dijo: «Tu camino es perverso ante mí. De no haber sido por el asna, ya estarías muerto». Balaam se humilló, y el ángel le permitió continuar, pero solo diría lo que Dios le pusiera en la boca. Números, capítulo 23. Primeros intentos de maldición convertidos en bendición. Balac llevó a Balaam a las alturas de Baal, para que viera parte del campamento de Israel. Allí ofrecieron sacrificios, y Balaam se retiró para consultar al Señor. Dios puso palabra en su boca, y cuando Balaam habló, dijo: «¿Cómo maldeciré yo a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré si el Señor no ha condenado? Desde las cumbres lo veo. Es un pueblo que habita solo. No será contado entre las naciones». Balac se molestó. «No los maldigas, pero tampoco los bendigas». Pero Balaam respondió: «¿No debo decir lo que el Señor pone en mi boca?». Entonces Balac lo llevó a otro monte. Quizá desde otro lugar pudiera maldecirlos. Volvieron a sacrificar, y Dios volvió a hablar por Balaam. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. El Señor su Dios está con él. Balac, frustrado, dijo: «Si no los maldices, al menos no los bendigas». Pero Balaam insistió: «Lo que Dios diga, eso debo declarar». Números, capítulo 24. La bendición final de Balaam. Una vez más, Balac llevó a Balaam a otro monte. Pero ahora Balaam no buscó agüero, sino que el Espíritu de Dios vino sobre él, y entonces profetizó: «Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, como jardines junto al río, como árboles plantados por el Señor. Dios lo sacó de Egipto, y como un toro salvaje lo fortalecerá. Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren». Balac se enojó mucho. «Te traje para maldecir, y los has bendecido 3 veces». Balaam dijo: «¿No te advertí que solo hablaría lo que Dios me dijera?». Antes de partir, Balaam pronunció otra profecía: «Saldrá estrella de Jacob, y cetro se levantará de Israel. Destruirá a Moab, y dominará a Edom». Así cerramos este episodio, con un rey que quiso maldecir y un Dios que transformó toda maldición en bendición.
El pueblo de Dios no puede ser tocado sin su permiso, y aún los enemigos, sin saberlo, pueden terminar proclamando su gloria. Números, capítulo 25. La apostasía en Peor y el celo de Finés. Mientras Israel acampaba en Sittim, el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses, e Israel comió, se inclinó y adoró a Baal-peor. La ira del Señor se encendió. Tomen a los jefes del pueblo y cuélguenlos ante el Señor, para que mi ira se aparte de Israel. Moisés ordenó: cada uno mate a los hombres que se unieron a Baal-peor. Entonces un israelita trajo a una mujer madianita ante sus hermanos, a plena vista de todos. Pero Finés, nieto del sacerdote Aarón, tomó una lanza, entró en la tienda donde estaban y los atravesó a ambos. La plaga se detuvo. Habían muerto 24,000 personas. Y el Señor dijo: Finés ha hecho cesar mi ira con su celo. Le doy mi pacto de paz y un sacerdocio eterno para él y su descendencia. Pero los madianitas serían tratados como enemigos. Habían sido piedra de tropiezo para Israel. Números, capítulo 26, segundo censo del pueblo. Tras la plaga, el Señor habló a Moisés y a Eleazar: haz un nuevo censo de toda la congregación, de 20 años en adelante, según las casas de sus padres. Y se contaron las tribus de Israel, una por una, desde Rubén, el primogénito, hasta Neftalí. El total fue de 601,730 hombres de guerra. Cada tribu recibiría su heredad proporcional a su número. También se hizo el censo de los levitas, 23,000 varones desde un mes de edad en adelante. Ninguno de los censados en el desierto de Sinaí, 40 años antes, estaba con vida, excepto Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Todos los demás habían muerto en el desierto, según la palabra del Señor. Números, capítulo 27. Las hijas de Zelofehad y la sucesión de Moisés. Entonces vinieron las 5 hijas de Zelofehad, un hombre sin hijos varones. Se presentaron ante Moisés y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no por rebelión contra el Señor. ¿Por qué su nombre será olvidado por no tener hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés consultó a Dios, y el Señor respondió: las hijas de Zelofehad tienen razón, dales heredad. Y establece esta ley: si un hombre muere sin hijos, su herencia pasará a su hija. Luego el Señor habló a Moisés: sube al monte Abarim y contempla la tierra que daré a Israel. Pero tú no entrarás, porque desobedeciste en Meriba. Entonces Moisés dijo: Señor, Dios de los espíritus de toda carne, pon un líder sobre esta congregación. Y el Señor eligió a Josué, hijo de Nun. Moisés puso su mano sobre él, lo presentó ante Eleazar y la congregación, y lo comisionó delante de todos. Así Israel fue restaurado, ordenado nuevamente con un nuevo censo, una nueva generación, y un nuevo líder listo para continuar el camino hacia la tierra prometida. Números, capítulo 28. Ofrecimientos diarios, mensuales y anuales. El Señor habló a Moisés: ordena a los hijos de Israel que tengan cuidado en ofrecerme mis ofrendas en el tiempo señalado. Y así Dios recordó al pueblo el sistema de sacrificios. Cada día 2 corderos, uno por la mañana, otro por la tarde, con flor de harina y aceite como ofrenda de cereal, y vino como libación. Cada sábado, además del sacrificio diario, 2 corderos más con su ofrenda y libación. Cada mes, al inicio del mes nuevo, 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, todo sin defecto. También un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Fiestas anuales. En la Pascua del Señor, día 14 del mes primero, y la fiesta de los panes sin levadura, 7 días. Se ofrecían sacrificios diarios más abundantes, no harán obra servil, y se acercarán a mí con ofrendas. Números, capítulo 29.
Fiestas del séptimo mes. El séptimo mes, mes de celebraciones, se destacaban días de adoración y sacrificio. Día de las trompetas, primero del mes, será para ustedes día de júbilo. Convóquenlo con trompetas. Se ofrecían holocaustos, cereal, libaciones y un macho cabrío por el pecado. Día de la expiación, séqueno del mes, día solemne de humillación. Afligirán sus almas, no harán obra alguna, ofrecerán sacrificio por el pecado. Fiesta de los tabernáculos, del día 15 al 22, 8 días de celebración. Cada día, grandes sacrificios. Día 1, 13 becerros. Día 2, 12 becerros. Y así disminuyendo cada día hasta el séptimo. Día 8, una asamblea solemne con un becerro, todo con corderos, carneros, libaciones y sacrificio por el pecado. Y así, cada día de fiesta era oportunidad para acercarse a Dios, con alegría, obediencia y reverencia. Números. Capítulo 30. Votos y promesas delante del Señor. Moisés habló a los jefes de las tribus. Cuando alguien haga voto al Señor, no tardará en cumplirlo, no quebrantará su palabra. Los votos eran compromisos voluntarios, pero si se hacían, debían cumplirse fielmente. Dios también dio instrucciones específicas sobre los votos de las mujeres. Si una joven soltera hacía voto en casa de su padre y el padre lo anulaba al oírlo, el voto no tenía efecto. Si el padre guardaba silencio, el voto quedaba firme. Si una mujer casada hacía voto, su esposo podía anularlo al oírlo. Pero si guardaba silencio, se confirmaba. Esto mostraba la seriedad con la que Dios veía las palabras y las promesas. El que promete algo al Señor debe cumplirlo. Así concluyen estos capítulos, con una profunda enseñanza. El corazón que ama a Dios también cuida sus palabras, y el pueblo que honra a su Dios lo hace no solo en fechas especiales, sino cada día con fidelidad, adoración y verdad. Números, capítulo 31. Venganza contra Madián. El Señor habló a Moisés: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, luego serás reunido a tu pueblo. Moisés ordenó reunir 1000 hombres de cada tribu. 12,000 soldados fueron a la batalla, bajo el mando de Fineés, el sacerdote. El Señor dio la victoria. Mataron a todos los varones madianitas, incluyendo a los 5 reyes, y también a Balaam, el falso profeta. Tomaron cautivas a las mujeres y niños y llevaron un gran botín, ganado, bienes y riquezas. Pero Moisés se enojó. ¿Han dejado con vida a las mujeres? Fueron ellas quienes por consejo de Balaam hicieron pecar a Israel en Baal Peor. Ordenó que mataran a todas las mujeres que habían conocido varón y que purificaran todo lo tomado: personas, ropas, metales y utensilios. El botín se repartió entre los guerreros, la congregación y los levitas, y se ofreció una parte como tributo al Señor. Números, capítulo 32. Tierra para Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Los hijos de Rubén y Gad tenían muchos ganados. Vieron que la tierra de Jaser y Galaad era buena. Se acercaron a Moisés. Permítenos que esta tierra sea nuestra herencia. No cruzaremos el Jordán. Moisés respondió: ¿sus hermanos irán a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Van a desalentar al pueblo como lo hicieron sus padres en Cades Barnea? Pero ellos respondieron: construiremos apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestras familias, pero nosotros iremos armados con nuestros hermanos, hasta que todos tengan su herencia. Moisés aceptó, y así Rubén, Gad y media tribu de Manasés recibieron su heredad al este del Jordán, con la condición de luchar junto al resto de Israel. Números. Capítulo 33. El recorrido desde Egipto hasta Canaán. El Señor ordenó a Moisés: escribe las etapas del viaje de Israel desde su salida de Egipto. Y así se enumeraron las 42 jornadas del desierto, desde Rameses
hasta las llanuras de Moab, frente a Jericó. Cada etapa una muestra del cuidado de Dios. Cruzaron el mar, acamparon en el desierto, recibieron agua de la roca y maná del cielo. Entonces el Señor dijo: cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, echen fuera a todos los habitantes, destruyan sus ídolos y repartan la tierra por sorteo. Y advirtió: si no echan fuera a los que habitan allí, serán espinas en sus ojos y aguijones en su costado. Lo que planeé hacerles a ellos, lo haré a ustedes. Estos capítulos nos muestran un Dios que da la victoria, pero que también exige obediencia total. Él prepara la tierra prometida, pero también espera que sus hijos limpien sus corazones de toda alianza con lo que no le agrada. Números, capítulo 34. Límites de la tierra prometida. El Señor habló a Moisés: esta es la tierra que heredarán los hijos de Israel, y estos serán sus límites. Al sur, desde el mar Salado, el mar Muerto, hasta el desierto de Sin, junto a Edom. Al oeste, el límite sería el Mar Grande, el Mediterráneo. Al norte, desde el mar hasta la entrada de Hamat, pasando por Sedad. Al este, el Jordán, hasta el mar Salado. Y dijo el Señor: estos son los nombres de los jefes que repartirán la tierra: Eleazar el sacerdote y Josué hijo de Nun. Junto a ellos, un príncipe de cada tribu. Dios no dejaba nada al azar. La tierra sería repartida con justicia, bajo autoridad, según su voluntad. Números, capítulo 35. Ciudades para los levitas y ciudades de refugio. El Señor ordenó: den a los levitas ciudades para habitar, junto con sus tierras de pasto alrededor. Los levitas recibirían 48 ciudades en total. 6 de ellas serían ciudades de refugio. Estas ciudades servirían para proteger a quien, sin intención, hubiera dado muerte a alguien. El homicida huirá allí y quedará protegido hasta el juicio. Pero si el homicida salía antes de tiempo, el vengador de la sangre podía matarlo, y el juicio debía ser justo. Nadie morirá por el testimonio de un solo testigo. No se aceptará rescate por la vida de un homicida culpable. Así se enseñaba que la tierra no podía ser contaminada con sangre, porque solo la sangre del culpable podía expiar la sangre derramada. Números, capítulo 36. Las hijas de Zelofehad y la herencia. Entonces vinieron los jefes de la tribu de Manasés y dijeron: Señor, si las hijas de Zelofehad se casan con hombres de otras tribus, su heredad se perderá para nosotros. El Señor dio instrucciones por medio de Moisés. Las hijas de Zelofehad pueden casarse con quien quieran, pero dentro de su tribu, para que la herencia no pase de una tribu a otra. Así, cada tribu conservaría su heredad, y no habría confusión en la distribución. Las hijas obedecieron y se casaron con varones de su propia tribu. Este último capítulo nos recuerda: Dios cuida cada detalle, desde las batallas hasta la herencia familiar. Su justicia no solo es grande, también es precisa, ordenada y llena de sabiduría. Así concluye el libro de Números. Una historia de 40 años de viajes, pruebas, milagros, rebelión y restauración, y un pueblo listo para cruzar el Jordán y tomar posesión de la promesa de Dios. Gracias por haber escuchado con atención y reverencia la palabra de Dios a lo largo del libro de Números. Hemos caminado juntos por el desierto, compartido pruebas, milagros y momentos de fe. Y en cada capítulo, Dios nos ha mostrado que Él nunca abandona a su pueblo. Pero el viaje aún no termina. Te invitamos a continuar con nosotros en el siguiente libro de la Biblia, Deuteronomio, un poderoso llamado a recordar, obedecer y amar a Dios con todo el corazón. Sigue escuchando la palabra capítulo a capítulo aquí en tu canal, Pasajes Bíblicos. Suscríbete, activa la campanita
y no te pierdas el mensaje que Dios tiene para ti en cada libro de la Biblia. Pasajes bíblicos. La Biblia completa, narrada con fe y propósito.